todos los sueldos, los empleados. Hemos tenido siempre energía y Dios nos dio. Hemos ganado almas, entonces muchas cosas que para lo que el dinero del Señor se utiliza. Amén. Antes de empezar el mensaje, yo quiero entregar públicamente, Manuel, entregar públicamente la moto. Amén. Le damos gracias a Dios porque en realidad fue alguien de la iglesia que se ganó la moto. Ahora estábamos orando y dándole gracias a Dios. Cuando se iba pateando a uno, todavía tengo oportunidad. Y ahí salió mi nombre, salió el nombre de mi hija, pero salió el nombre de la sierva aquí. Y Dios tuvo a bien bendecirla a ella con moto nueva, 0 kilómetros. Así que en nombre de la congregación, en nombre de la iglesia, nos sentimos pues, de verdad agradecidos con Dios porque ya sin usted le entregamos. La llave, sí. Simbólicamente, hermana, ella se la debe de la vuelta. Ya no quiero que haya la moto, ya iba a salir del día de este. Así es que no, tranquilo. Fotos ahí, por favor, queremos hacer el acto de entrega. Tienes que lavar un signo ahorita, se va a subir. Un aplauso de cariño para el Señor. Nosotros queríamos hacerla públicamente, ya no la va a ver aquí. Así es que ya sabe que Dios sabe. Pero suba. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Omar, siento como muy... No lo entendí, pero solo hizo así, que se arriba a tocar la cabeza. ¿Cuántos están listos para oír palabra? ¿Cuántos están deseosos para oír palabra? Ahí está el diablo. Lo tenemos avanzada la fiera en el nombre de Jesús. Vengo contento porque llegué a un mensaje de aquellos mensajes que Dios le da alivio a uno, bueno, todos los mensajes. Pero este en especial, yo decía al Señor, ¿cuándo vamos a permitir predicar ese mensaje? Y fue este día. Yo quiero que usted lea esta canción que viene. Yo le prometo sacarla en 35 minutos, primero Dios. No creo, pero bueno, 35 minutos. Para que usted le quede, tenga la esperanza. Yo 5 minutos, y de ahí de los 35, 40 minutos para allá, de ganancia. Vamos a poner la letra. ¿Alguien sabe la historia de David, Jonatán y Mefiboset? Hay un cantante cristiano, ¿cómo se llama el que lo compuso? Dani Ríos. La verdad que es un siervo de Dios con experiencia, tiene mucho tiempo de cantarle al Señor, de hacer conciertos. Yo creo que saber en qué estado se encontraba él, porque entendería yo que las alabanzas y las letras vienen como el Señor nos da los mensajes a los pastores. Algunos lo vivimos, otros sentimos la presencia de Dios cuando nos está dando. Pero creo que esta alabanza habla mucho, resume mucho lo que vamos a hablar esta mañana. Quiero que tú pongas atención, me pongas las luces, por favor, hermano. La letra sale al inicio, cuando no se canta, vamos a detenernos en la estrofa posteriormente. David era el rey y Siba era un criado del rey. Y llamó a Siba, le preguntó
Porque esta parte, gracias, muchas gracias, porque esta parte que yo le voy a predicar esta mañana complementa la angustia y complementa el ejemplo humano del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y que se quedó en la frontera de Canaán. ¿Se recuerdan? Y yo el domingo pasado le predicaba a ustedes sobre el enemigo de uno el peor enemigo de uno no es Satanás, ni las suegras, ni el suegro, ni los nueras, ni las nueras, ni todos los allegados musulmanes a eso, ni los novios de sus hijas, ¿ya? Ni las novias de sus hijas, ni sus jefes, sino que establecido bíblicamente y Dios aclaró que el peor enemigo suyo es usted mismo, como se lo confirmó el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo de los problemas que tenía. Cómo razonarse en los momentos de dificultad. Pero el meollo del asunto es el siguiente, yo quiero que usted lo lea. Porque Hebreos, la epístola universal de Hebreos, no es universal, que va directamente a los hebreos, no digo la epístola de Hebreos, la carta de Hebreos. Vamos a leer del 12 al 16, porque sí tiene que ver Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 16. Y eso de Dios va a hablar de esta mañana. Amén. Me da una vez si lo tiene. Oh, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ojo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren qué repito. Hasta ahí ha sido como, quizás no lo malo, sino que una de las cosas más confrontativas y duras que la palabra de Dios establece. Este libro de los Hebreos de veras es bastante fuerte y exhortativo. Entonces, hasta ahí siento en mi corazón que el Señor confrontó al pueblo, lo puso como ejemplo de lo que no se debería de hacer, lo puso como ejemplo que la duda siempre es uno de los enemigos más peligrosos del cristianismo y del cristiano. La inconformidad, porque eso es lo que el Señor estaba poniendo como ejemplo. Eso sucedió muchísimos años atrás. Entonces, ellos estaban recordando. Y en los últimos versículos, o sea, en los versículos del 12 al 13, establecimos que no hay nadie más calificado que usted mismo para confrontarse. No. Dijimos el domingo pasado que ninguna persona tiene la suficiente moral o espiritualidad como para poder señalar con usted. Nadie. Entonces, Dios fue claro y dijo, ¿quién es el único que puede confrontar? El mismo, pero a través de qué? De la misma palabra de Dios. Por eso es que dice que la palabra de Dios penetra de una manera filuta. Hablábamos hasta que la misma palabra hace operaciones de corazón abierto, la misma palabra hace una confrontación tal que te pone un punto a ti de convencimiento de que tu vida está mal, que algo estás haciendo mal. Por eso es que el Señor se atribuyó esa confrontación para el hombre. ¿Estás aquí, iglesia? Entonces yo le decía, Señor, pero ¿cómo paso del versículo 13 al 14? O sea, ¿cómo paso a los 14, al 15 y al 16? O sea, ¿cómo pueden tener sentido las palabras? Dale de aquí. ¿Cómo puede? Y no hay cosa que haga, dale el otro. ¿Cómo puedo pasar? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, repitiendo otra vez, como al principio, exaltando
el Señor quería demostrarle a los hebreos, a los israelitas que se estaban convirtiendo, que había alguien superior a los ángeles, alguien superior a Moisés, ¿sí? Alguien más que los profetas y alguien más que los sacerdotes. Aquí es. Entonces decía el Señor, ¿cómo explico? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, retengamos nuestra fe. Después de toda la duda, amén. Dale derecha. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y esto es viendo lo bueno de la palabra de Dios, lo bueno del nuevo pacto, lo bueno de Jesús, lo bueno del Espíritu Santo, lo bueno de Dios Padre en la vida de los cristianos modernos, por decirlo. Ahora, este beneficio gustaba antes que Jesucristo viniera. Voy a explicar por qué. Repito esta parte. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina el versículo, este capítulo 4, con el versículo 16, es lo que transforma, es lo que hace la diferencia entre la ley y la gracia. La diferencia entre todo el ritualismo religioso y Jesús. Y dice, acerquémonos pues, es la conclusión, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para los oportunos. ¿Qué quiero decir? Te lo quiero explicar. Porque el Señor ponía en mi corazón esta madrugada, no esta mañana, ahora no me levantó a las 3 de la mañana. Hace 30 años, yo tenía 18 años, o sea que si usted hace la cuenta, le salen como 41 años más o menos. ¿Cuánto le sale? 42. Bueno, pues 50 años. Yo jugaba basquetbol. Era basquetbol colegial. Yo estudiaba en el Instituto Nacional. Y antes de la final, que sí, gracias a Dios clasificamos, y para los que no han creído y se han burlado de mí, me habían visto en los diarios últimamente, en el año pasado salí varias veces en los diarios. El reporte no era conmigo, el reportaje, pero ahí salía yo en la foto, como aquella. Ahí estaba en la foto, yo no era el principal, pero los que asomábamos la cabeza ahí estaba en la foto. Lo que sucedió fue que antes de empezar la final eran 4 equipos, de recuerdo en ese tiempo estaban Liceo, Cervantes, los Chalecos, creo, y nosotros, el Nacional. En entreno, sin que nadie me golpeara, estábamos jugando, estábamos practicando las jugadas de ataque, las jugadas de defensa. Entonces, una de esas, vengo yo y hago un robo de balón. Un robo de balón es que yo estaba defendiendo y estaba atacando, y de repente, pues Dios, ahí me dio la habilidad, yo le quité la pelota al equipo que estaba en contra nuestra en ese momento por practicar la jugada. Yo iba corriendo, y en el triple, cuando usted va allá de ponerme en el aro, usted tiene que medirme el triple, ¿ya? Entonces en una de esas yo iba 1-2, y cuando yo iba en el aire, yo sentí que algo se destrabó, ¿ya? Fue en la pierna izquierda porque yo soy derecho. Yo no pude haber saltado mi último salto de este lado, sino que fue de este lado. No me acuerdo cuál de las dos, porque tanto enfregada. Pero bueno, no, esta, la derecha. Cuando yo iba en el aire, yo sentí que algo se destrabó. Sentí que algo se destrabó. Yo no sé si fueron los ligamentos, o las otras, ¿cómo se llaman? O los meniscos. Yo no sé cuál de las dos cosas fue, porque hacer 30 años me puede imaginar usted
Pero el punto es que cuando yo iba en el aire, yo sentí y caía el sol. Y empezó el show. Bueno, me llevaron al hospital. ¿Te acordás? Aquí el hombre siempre en la jugada conmigo. Y un famoso doctor Calix, dice que todavía está vivo, ¿ya? Y ya no ejerce. Él era un poco, ¿cómo le puedo decir? Lo contrario de ordinario. Bien delicado para atender a sus pacientes. ¿Cuál era más ordinario que lo ordinario? Solo me acuerdo de cosas que no se me olvidan. Inyecciones para sacarme un líquido. Estaba mi padre testigo. Bueno, pasamos un gran campaña. Yo pasé un dolor horrible como Fabricio está ahorita, de casi la misma forma que fue operado, solo que vino y operar. Pero lo que les quiero contar es que la atención de este hombre, de mi padre y mi madre que está atrás, o sea, el gasto, el amor que yo pude sentir de él, el privilegio que yo pude tener en ese momento, ¿ya? La atención que yo pude tener en ese momento. Cuando regresé a casa, le puse, pero como a los 7 días, yo voy para el mar con unos amigos, andábamos evangelizando la libertad, creo que los amigos, no me acuerdo. Si yo me voy, miren, total que hubo un diálogo ahí, y mi requisito era que si yo me quedaba a dormir en el mar, yo tenía que quitarme el yeso. Porque yo oí y entendí lo que me acuerdo, que el doctor me dijo: si usted camina bien durante un día completo, venga o quítese el yeso, así entendió. De verdad, mire, por esta, así entendí yo. Entonces yo, como todo el día, yo anduve caminando en la playa, porque me acuerdo de un yeso de aquí hasta allá, aquello yeso casi cemento, yo se me dejé bien, ¿ya? Y sin muleta ni nada. Entonces mis amigos, bien mandados, ya, cabal, con una tenaza, con una cuchilla, que aquella estaba la cuchilla ahí, empezamos a poner agua y miren, se parte. Y según yo iba corriendo, la rodilla, sin pinchar, no podía ni poner el pie. Y de repente que yo me afligí conmigo. No olvidé. Y por favor, cuando llegué a la casa, recordaba para todo el mundo. Y yo de precioso, ahí se llevaban las muletas, porque no podía ni caminar. Me acuerdo sentada que vivíamos enfrente del supermercado San Miguelito, ¿sí? Enfrente del mercado San Miguelito. Siempre teníamos una maña de silbar. Abre la puerta, son de las cosas que tengo grabadas en mi mente. No tiene idea. Nunca sale ni a abrir. Pero algo sintió. Ustedes me acuerdo. Usted entraba, subía la grada de la casa, la puerta era grande, y al fondo lo veía él. Yo venía afligido, preocupado, porque sí sabía que yo había cometido un gran error. Yo falté. Había una regla que yo tenía que haber cumplido después de ese problema. Aquí, iglesia. Voy entrando, veo la cara del padre. Híjole, yo hice de las pocas veces que tiene amarradito y está ahí ya. Solo esperando el carrotazo. Quizás en la otra pierna le va a dar para que ¡pum! Me caiga el cuerpo así. Y lo veo a Reinaldo y hace ¡ah! No, mire, ¿sabe qué hizo? Me regañó obviamente. No me desechó. Bien, seguí comiendo en su mesa, seguí comiendo en su pan,
seguir viviendo bajo su techo. Aquí, iglesia. Ninguno, ni él, ni mi madre, me despreciaron. Ella que yo había hecho, no era gracia lo que yo había hecho. Estaba atentando contra mí mismo, contra mi salud inclusive. Pero la respuesta de mi padre, mi madre fue: hijo, yo te amo. No importa que sea la oveja negra de mi familia, de mis hijos. Para eso estoy yo aquí. Eran las palabras que entre líneas me daban a entender. ¿Qué pasó? Una cara obviamente normal de reflejo del Estado que se sentía frustrado por mí, pero los brazos fueron más acogedores de lo que yo jamás me había contado. Sí me recibieron. Le dije: aquí me quedo afuera, aquí me voy. Pero no. Abrazo mi padre y mi madre. Yo no sé qué tú has hecho. Yo no sé qué tan rojo ha sido tu pecado. Yo no sé qué tan feo y qué tan fétido el pecado que cometes. Pero cuando el Señor decía en mi corazón, Señor, ¿cómo paso del 13 al 14? Pasar del versículo 13, donde dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, quiere decir que tú no te le puedes esconder a Dios, que Él esté en todos lados. Que cuando Él te descubre las cosas, o sea, te las descubre, es que te exhorta a ti. Y cuando tú te sientes en ese estado de derrota, porque cuando el pecado tú mismo te confrontas con algo malo, tu estado interno espiritual no es bueno, es un estado de decadencia, ¿sí o no? Es un estado de depresión, es un estado de soledad, es un estado de yo no tengo fuerza para seguir, es un estado de culpabilidad espiritual que te impide obtener las bendiciones aquí. Entonces, Señor, la única forma, Señor, de pasar ese estado sin confrontarte a nadie, sino que solamente tú, porque cuando tú te confrontas, cuando tú llegas a la conclusión de que tú estás mal, la única forma de salir de esa depresión espiritual, en el sentido que te estoy hablando, después de haber cometido ese adulterio, después de haber cometido ese ver pornografía, después de haber cometido esa estafa, después de haber hecho ese maltrato, esos golpes a tus hijos, a tu mujer, yo no sé cuál es el pecado rojo que tú has cometido, pero después de haber convencido y estar en esa degradación espiritual, la única forma de salir es a través de la gracia de Dios, es a través de sentir que hay alguien que te espera con los brazos abiertos y no importa lo que hayas hecho. Hay alguien que no tiene un patrón religioso, alguien que te dice: es más, un corazón contrito y humillado de 20,000 holocaustos. Aquí Dios me decía: decides que hay alguien que si los ama tanto como nosotros, que sigue perdonando tus errores, tus faltas, tus arranques de ira y de ira, tus desprecios, tus malos entendidos, entre comillas, tu ingratitud ante Dios, te va a buscarle, no obstante los milagros de las bendiciones que
trono, mis queridos hermanos, y buscar el trono de la gracia. La única forma de poder salir de ese impasse, la única forma de poder salir de ese estado de depresión, cuando la misma palabra te ha confrontado, cuando tú mismo has sido exhortado, cuando tú mismo te has denunciado de una manera tan absoluta y directa, donde no puedes echarle la culpa a nadie, pero cuando el Espíritu Santo te confronta y cuando el Espíritu Santo te dice, estás mal, no puedes echarle la culpa a nadie. Cuando hay un verdadero encuentro con Dios y estás en un éxtasis espiritual que no hay nada más, donde no hay más nadie, sino que solamente tú y Él, y sales tú confrontado. La única forma es no levantarte de pasar al trono de la gracia. Porque algunos se sientan a la orilla de la cama a huir al diablo y los enchenan y se hacen enemigos del diablo. Entonces aquí voy con la canción, con la letra de esa canción. ¿Cuál es la historia? Poneme la letra, pero búscala más profunda. Busca el libro de Samuel. ¿Estás entendiendo, iglesia? Dame un aplauso al Señor. Busca en tu Biblia, segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Ojo, antes de leerlo, ¿cuántos? No quiero que me levante la mano, por favor. No quiero que me levante la mano. Pero ¿cuántos de los que están aquí tienen ese hábito oculto que nadie lo ve? Es prejuicio. ¿Cuántos de los que están aquí al llegar a su intimidad hacen lo que sabes que no tenés que hacer? Hacen lo que no tenés que hacer. ¿Cuántos de los que están aquí todavía dicen, perdonadme, Señor, la última vez? ¿Cuántos de los que están aquí han dejado sus ministerios? ¿Cuántos de los que están aquí están en la forma, en la situación que están? Por ese hábito oculto y guardado. Te lo estoy diciendo porque quiero ejemplificar lo que le pasó a este hijo de Jonatán. ¿Cuántos de los que están aquí todavía creen que no pueden o no tienen el derecho de salir de la situación en la que están? ¿Cuántos han soñado y no lo han alcanzado? ¿Cuántos son adúlteros mentales? ¿Cuántos fantasean en su mente con personas que no son su cónyuge? ¿Estamos entendiendo lo que Dios está diciendo? Y te quedas y no pasas. Y cuando sos confrontado, en lugar de buscar el trono de la gracia, te levantás derrotado, porque en oración puede venir eso, y te sentás a la orilla de tu cama y empiezas a oír la voz del diablo. Estás aquí y empiezas a oír al diablo que te dice, es difícil, no vas a ir allá. ¿Cómo te vas a parar en ese punto? ¿Cómo vas a pasar al frente de lo que nos frente? ¿Cómo desvergonzadamente
gente van a estar en la puerta de la iglesia si no podés ceder a la pornografía, si no podés ceder al alcohol, al cigarro. Aquí, después te confrontamos, te sentamos en tu cama, en la orilla de tu cama, y empezás con el diálogo con Satanás, y al final le decís a Satanás: tenés razón. Y tú mismo te empezás a cuidar, te empezás a apartar, te empezás a excusar. ¿Ven? Y empezás a vivir de glorias pasadas. Y el diablo sigue ministrándote, el diablo te sigue ministrando, el diablo te sigue hablando, y el diablo te dice: como no hubo sanidad, yo no te quiero. Como tu pariente se murió, yo no te amo. Como tu trabajo, tu empresa no salió adelante, yo no te amo. Yo creo que un año no hace absolutamente nada del año. Empezar a disfrutar otra vez de las cosas que disfrutaban antes. El punto aquí es que te levantás de la gracia, estás confrontado tú, te sentás con la culpa que sentís, y el diablo la parte. Y el diablo te empieza a hablar fino al oído, como le habló a Eva, aunque Eva no había pecado. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho que complacido? ¿Cuántas veces el diablo ha jugado con tu mente, con tus sentimientos, con tu fe, con tu amor a Dios? Por culpa tuya. ¿Sabes qué significa lo de mal? Dice más adelante, te lo voy a explicar. Cuando Saúl y David, cuando Saúl y Jonatán murieron, ojo, cuando Saúl y Jonatán murieron, Mefiboset, la persona que habla ahí, tenía 5 años. Yo puedo imaginarme, quizás, que de repente, cuando hay malas noticias, hay un reboroto en casa, ¿sí? O sea, tú estás viviendo tu vida normal, quizás este niño estaba jugando con sus juguetes, yo no sé, pero quizás tú puedes estar en tu casa haciendo lo que haces usualmente, quizás viendo televisión, las mujeres quizás cocinando, quizás barriendo, trapeando, y de repente hay una mala noticia y todo cambia y todo se alborota, todo se trastorna. En el rey, en el palacio del rey, había muerto el príncipe y el rey Saúl. ¿Están aquí? Entonces esta noticia no creo que haya sido una muy buena noticia. Si en aquel tiempo era algo estricto, era acabar con la descendencia con todos. Y había una nodriza, ¿cómo se llamaba? O sea, la que cuidaba, la criada que cuidaba a este niño. A mí, me imagino, todas las empleadas saben todo lo que pasa en casa. Este murió. Y se imaginó, amén, se imaginó que iba a encontrar un heredero. ¿Quién era el heredero? ¿Ya entiendes, hermano? No lo estoy confundiendo. Vino esta mujer, agarra al niño, sale corriendo y se cae. Viene a este niño y se le quiebran los tobillos, queda inválido, y se lo lleva a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa, lo significa no, y Debar significa palabra. Se lo lleva a un lugar incomunicado, a un lugar donde no hay palabra, a un lugar donde no hay nada. Se puede imaginar que después de tener todo, este niño llega a no tener nada. Después de comer comida fina,
llega el primer que sacrificó. Amén. Y de repente en la vida se da cuenta que en un mismo día se quedó lisiado, en un mismo día se quedó sin abuelo, en un mismo día se quedó sin padre, y en un mismo día ya no vivía en palacio, sino que vivía en un lugar donde no había ni los servicios básicos. Aquí iglesia, algunos le llaman lo demás en lugar de depresión. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo lo puedo comparar en lugar de depresión al momento de la confrontación del pecado. Lo puedo comparar lo que te hablaba de cómo pasar de Hebreos 4, del 12 al otro, ese impasse. Ahí lo puedo yo comparar. Porque algunos de ustedes por sus actos, por sus mismas decisiones, por no manejar bien la culpa, lo que viene posterior al pecado, después de haberse quedado sentados en la cama y haber oído la voz del diablo, han cedido a lo que el diablo en mentira les ha dicho, y ustedes lo han concluido. Amén. Es cierto, lo de Vara existe. Es un lugar donde hay depresión, donde hay pecado, donde hay oscuridad. Pero señores, no todo termina ahí. Porque viene un momento tarde o temprano, pero sí el momento preciso, porque la palabra de Dios en hebreo, lo que estamos leyendo, en hebreo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hay un momento específico, hay una situación, un estado específicamente cuando Dios sabe que es tu momento de levantarte. Lo que le pasó a Mefiboset es que llegó el momento, cesó el momento de la pobreza, el momento de la miseria, el momento del dolor, el momento de la angustia. Amén. Y miren, y este cipote no tenía nada, no había hecho nada malo. Su único pecado era ser del linaje real de Saúl, Jonatán, Mefiboset, etc. ¿Están aquí, iglesia? Porque ahí no tiene nada que ver Absalón ni Salomón, porque eso no es de la descendencia de David. Estoy hablando de la descendencia de Saúl, de la descendencia de Jonatán. Estoy hablando del rey que estaba persiguiendo a David para matarlo. Y que por una empleada buena fue rescatado de la muerte y fue llevado a un lugar de soledad, de tristeza, de angustia. Amén. Pero hay un momento oportuno en el que no llega. Tu prueba no es más. Ojo, tu prueba no es más allá y ni puede pasar más allá. Pero tú la superas. Tú la tienes controlada. Dios sabe tu llorar, Dios sabe tu angustia, Dios sabe los ángulos de tu corazón y no importa las razones por las cuales hayan sido. Pero cuando Él dice acercarte y oportunamente en el momento preciso, en el momento indicado, antes de que vayas al abismo, puedes estar en el límite, en el borde, pero Dios está ahí, pero tú tienes que ir ante Él. Porque cuando tú estás sentado en la cama y el diablo te empieza a hablar, la decisión es tuya. Si vuelves a postrarte, a llorar en la presencia de Dios, de buscar la gracia, porque Él te entiende, porque Él sí sabe lo que llorar, Él lloró, porque Él sí sabe lo que se ha tentado. Él sí sabe la presión que tú sientes, porque la experiencia, Él vivió la experiencia. Cuando Él ascendió al Padre, dice, traspasó los cielos, y todo lo que hizo al principio, Él no dejó su humanidad. Así lo siento en mi corazón. Porque cuando Él tiene la parte humana de Él, Cristo
Cristo humano, Cristo hombre, está en tu lado. Porque ahí es la experiencia de vida de Él, como está sentado a la diestra del Padre, y como es 100% Dios, se pone del lado de Dios también, ¿me explico? O sea, las dos formas de Dios, su deidad y su humanidad, gracias a Dios que no la dejó en la tierra, se la llevó para arriba, porque cuando tú pecas, cuando tú cometes errores, cuando tú cometes faltas, con la experiencia de Jesús, calma a su Padre y le dice: si yo lo viví, si yo sé lo que es ser acosado por el diablo, si yo sé lo que es tratar de blasfemarte, si yo sé lo que es llegar al punto de tratar de tirar la toalla, Él lo sabe. Por eso es que tú, cuando estés sentado, tú tienes que volver otra vez. El trono de la gracia, señores, no es un lugar alto. O sea, el trono de la gracia no es algo como esto. O sea, imagínense lo bien bonito. El trono de la gracia no es algo visible. El trono de la gracia son las rodillas dobladas. El trono de la gracia son las lágrimas que derramás cuando decís: Señor, ya no puedo hacerlo. Yo quiero hacerlo, pero no puedo. No puedo dejar este pecado. Ese es el trono de la gracia. Tú tenés que volver cuando el diablo te diga: mejor tirar todo a la calle, mejor andarte de tu casa, Dios te va a dar una mejor mujer, un mejor marido. ¡Mentira! Va a ir a lo peor. El diablo te está hablando cuando tú tienes que volver al trono de la gracia, donde fuiste confrontado. Allí, y decirle: Señor, no puedo, ayúdame. Difícil ser hombre, difícil ser cristiano, Señor, en esta época. Las mujeres no cristianas andan buscando hombres cristianos y que sean responsables. Si en el desierto, difícil estar en el desierto, difícil vivir con esta injusticia, o sea, saber yo humanamente que tengo todo a mi favor y no poder hacer nada. O sea, Dios sí sabe, porque su experiencia le da la solvencia de poder estar a la paz del Padre. Y cuando Dios quiere tratar el castigo, Jesús le habla quizás al oído y le dice: Señor, si me estoy de mí, por favor, amarnos. Entender, tener misericordia de Él. No tomes en cuenta ese pecado. Así lo siento. La parte humana de Jesús, la parte humana, el haber vivido, el haber sentido la necesidad del pan, de tomar agua, la crítica. Él sabe lo que pasa después de una crítica. Él sabe lo que sucede en el ser humano después de una traición. Él no te puede entender por el pecado, porque el pecado no lo vivió. Porque no es lo mismo cargar el pecado de la humanidad que disfrutarse del pecado. O sea, Él está a la diestra de su Padre diciéndole: Señor, por favor, ¿qué crees que la Biblia dice? Abogados tenemos en los cielos. Pero el trono de la gracia, Señor, no es aquí. No es aquí. No tenés que venir aquí. Vos tenés que quedarte ahí, tirado en el suelo, llorando, diciéndole: Señor, ayúdame. Tenés que sacar tu mano en medio de la tempestad y decirle: Señor, estoy. Y sigue preguntando: Señor. La gracia y la misericordia de Dios es la diferencia por la cual tú estás sentado este domingo. Y su misericordia son todos los días, no es una vez al año,
Por eso dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que fue tentado en toda la experiencia de Jesús, es nuestra garantía de su amor hacia nosotros. La experiencia de Jesús es la garantía. El haber vivido la traición, el dolor, la desesperación, la angustia, es Getsemaní, bendito Getsemaní. Porque Dios fue confrontado con su humanidad, fue confrontado con sus miedos. Por eso es que el Señor no se admira cuando tú tenés miedo. Aquí, al contrario, Dios sabe lo que se siente. Dios sabe lo que tú sentís. No hay para pagar el colegio de la luz. Dios sabe lo que tú sentís cuando hay una traición en casa. Aquí, la experiencia de Dios, ese bendito Getsemaní, vio la traición de sus amigos, la traición de Judas, la negación de Pedro, sus tres amigos que en el círculo más íntimo de él no nos pudieron apoyar. Se sintió solo porque Jesús, Dios Padre, lo dejó solo cuando estaba en la cruz. Cuando Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaba solo, viendo el pecado. Él dijo, uy, sin ti no se puede. Tranquilos. Así le pasó a Jesús. De repente mi cuenta se dio, llegaron todos los carros reales, la comitiva real, a preguntar por él. Y quizá aquí la DEA de Calibre de la Cristo, yo no sé, por todo el alboroto que llegó ahí. ¿Quién es José? Y ya no vivió ahí, ¿sabes? 20 años. Y de repente ha llegado el día de tu liberación. Hoy ha llegado el día del cambio. Hoy vas a ver lo que es la gracia de Dios, la misericordia, el amor inmerecido. No entendía, tenía 5 años, pero de repente se vio sentado en la mesa del rey. Nuevamente, alguien empezó a comer el caminar, la pierna de ciervo, y empezó a ver el manjar, uvas, manzanas. De repente empezó con aquellos vasos utensilios